Lucas 8, versos del 1 al 3, y Jesús ya inicia una gira misionera, digamos así. Miren, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, varias damas, un grupo. Jesús inició una gira misionera con ellos, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Noten que sus discípulos todavía estaban siendo entrenados todo el tiempo. Más adelante iban a venir más cosas que ellos iban a aprender, pero igual él iba con ellos. Eso nos lleva a un patrón. Yo creo que, de lo que entiendo, es que las dos cosas se tienen que hacer simultáneamente. Nosotros no podemos aislarnos en una burbuja y decir, bueno, primero vamos a ser los creyentes que debemos ser. No, es que no podemos ser creyentes que debemos ser si nos olvidamos de los que no conocen a Dios. Y el entrenamiento del Señor Jesucristo era eso, pues, ¿no? Siempre había situaciones donde los discípulos estaban expuestos a la gente. Por ejemplo, aquí los está llevando. Y noten, en esta gira, a partir de esta gira, es que se escucha este tema de las parábolas. Miren por favor Marcos 4, 33 y 34. Jesús empieza a usar parábolas aquí. Con muchas parábolas, dice Marcos 4, 33 y 34. Como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús empieza a usar parábolas, y era algo llamativo, aún para los discípulos. En Mateo 13:10, ahí lo tienen ustedes, en Mateo 13:10, los discípulos estaban, ¿cómo se dice? Sorprendidos. Noten Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y es que no era su modo de operar del Señor Jesucristo hablar por parábolas, sino en esta parte de su ministerio, Él empieza a usar las parábolas. Y entonces Él empieza a predicar el reino de Dios en una forma ya diferente, en una forma distinta. Versículo Mateo 13:10 al 17 dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hay un proceso muy especial en esto de hablar por parábolas a la gente. Jesús entiende, conoce el corazón de esa gente y sabe que esa gente no se va a convertir. No, Él dice: este pueblo se ha engrosado, versículo 15, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Personalmente, mi punto de vista en este punto es que el Señor Jesucristo habla con parábolas para ese momento en el pueblo de Israel. Y vamos a mirar más adelante, cuando uno revisa Hechos y ve cómo los apóstoles o los primeros creyentes de la iglesia de Hechos empezaron a predicar,
no se ve a ellos predicando por parábolas. Parece que ellos también entendieron que el propósito de las parábolas era Jesús hablándole a ese grupo del pueblo de Israel en ese momento, un grupo que Jesús conocía, que Jesús comprendía, que no se iban a arrepentir. Interesante. Note versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Se cumple en ellos. ¿Quiénes son ellos en ese momento? La gente a la cual Jesús le está hablando, judíos incrédulos. Ahora, nosotros cuando hablamos con alguien no podemos asegurar eso, ¿verdad? Nosotros no podemos ver a una persona y decir de manera que se cumple en ellos, porque no podríamos asegurar que ya no se va a convertir, ¿verdad? No podríamos asegurar que ya no se va a arrepentir. Quizás en ese momento lo rechaza, ¿no? Pero el Señor Jesucristo es Dios y Él sabe el corazón, y en ese momento Él dice, se está cumpliendo la profecía con ellos. Noten versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo, y noten otra vez el contexto judío, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que no es que era su modo de operar del Señor Jesucristo, no es que desde un inicio Él siempre usó parábolas. Más bien aquí los discípulos sorprendidos le preguntan ¿por qué les hablas por parábolas? Y era para que se cumpla una profecía porque Jesús sabía que este pueblo era un pueblo duro de corazón. Versículo Mateo 13, 34, 35. Mateo 13, 34, 35 nos habla de que Jesús también lo hizo para cumplir una profecía con este pueblo. Note, todo esto, Mateo 13, 34, 35 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese. Noten que se cumplió lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, claramente, ¿no? Se ve, por lo menos en lo que yo entiendo, se ve que el Señor Jesucristo, conociendo el corazón de las personas, sabiendo qué clase de personas son y conociendo lo por venir, supongo yo, les empezó a hablar por parábolas, porque se estaban cumpliendo profecías en ese momento. Hoy en día sería muy atrevido pensar así, o sea, muy atrevido pensar que les hablo en parábolas porque no se van a arrepentir, porque en realidad esa es la idea, pues. Están engrosados, están endurecidos, no oyen, no entienden, no se van a convertir. Versículo 15 decía, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, como que Jesús ya sabía que ese pueblo estaba de alguna manera ¿cómo sería la palabra? Inconsciente, no le afectaba lo que él decía, así que él les hablaba en parábolas. Es un mandato para nosotros, es una práctica para nosotros. Tendríamos que mirar Hechos, porque los primeros discípulos entendieron mejor que nosotros lo que Jesús dijo e hizo. Y cuando uno revisa Hechos, adivine qué, no se ve que ellos hablen en parábolas, dando fuerza a este pensamiento, pues, que era algo que Jesús hizo particularmente con ese pueblo en ese momento. Mire por favor Lucas 9 del 1 al 6. Jesús prosigue. Lucas 9 del 1 al 6. Noten lo que dice. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad
sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y para sanar enfermedades, versículo 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y note lo que dice versículo 6. Saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Noten entonces esta manera de obrar del Señor Jesucristo. Ya ha estado con sus discípulos en un viaje con ellos, caminando, llevándoles, pero ahora en el capítulo 9 ya se ve que les envía a los 12. Les envía a los 12 y les envió a predicar y a sanar a los enfermos. Ahora, aunque no nos dice mucho detalle, no nos da mucho detalle, por lo menos nosotros vemos en el versículo 6, dice: y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio de Dios y sanando por todas partes. Entonces, parece que, por lo que yo entiendo, ellos abiertamente también predicaban el evangelio, anunciando el evangelio, decía, ¿verdad? Entonces los discípulos llegaban a una casa, abiertamente predicaban el evangelio, abiertamente compartían con otros. Ahora, note también esto, el resultado, noten los resultados, cómo se ve un enfoque en que el enfoque no son los resultados cuando uno comparte el evangelio. Mire, versículo 4. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid los pies en testimonio contra ellos. Ellos iban a una ciudad y la ciudad no les recibía. Significa que Dios no les había enviado, que Jesús no les había mandado, que ellos no tenían el llamado de Dios para predicar porque la gente no se arrepentía. No es así. ¿Qué les dijo Jesucristo? Si en esa ciudad no se arrepienten, ¿qué haces? Sacude el polvo de tus pies en señal contra ellos. Eso nos debe ayudar a pensar que en la mente del Señor Jesucristo, aunque Él sí busca que las personas se arrepientan, Él sí desea eso, Él es Dios y Él desea que todo el mundo venga a arrepentimiento, Él no ni nos gloriamos por los resultados, ni nos frustramos porque no hay resultados. Porque nuestra labor primordial es el mensaje. Y Él les dice a sus discípulos: va a haber lugares donde quizás te van a rechazar. Sigue llevando adelante el evangelio. Eso debe ayudarnos a madurar en nuestra forma de hacer misiones. Porque puede ser que nosotros pensamos que los resultados son los que marcan la pauta. Pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años. No hay resultados, decimos. No creo que es la manera en la que Dios obra. Personalmente, lo que yo entiendo es que nuestra labor es llevar el mensaje. Y si no es ese lugar, cambiar a otro lugar, movernos. Pero decir que Dios no nos ha llamado, no nos ha puesto para predicar, no nos ha puesto para llevar el mensaje, porque no hay resultados, sería negar esto, ¿no? Porque un apóstol diría: uy, me rechazaron en esa ciudad, no se convirtieron. ¿No soy llamado por Dios? Mentira. No es así. Entonces, miren la importancia, lo que es importante en el evangelismo. Lo que es importante en el evangelismo es presentar claramente el evangelio, presentar claramente la palabra de Dios y dejar los resultados a Dios. Si la persona no se arrepiente en ese momento, es la responsabilidad de esa persona con Dios. Yo estoy cumpliendo el privilegio, el deber de llevar adelante el mensaje. Y puede ser, como yo sé que ha pasado muchas veces, que
pasan los años y en donde estamos predicando las personas no se arrepienten. Puede pasar, pero eso no anula nuestro trabajo, más bien evidencia que estamos llevando el mensaje, pues, si no, ¿cómo sabemos que las personas no se han convertido? Les envió a los 12. Les envió a los 12 y los 12 predican abiertamente el Evangelio. No hay un énfasis en los resultados, sino hay un énfasis en llevar el mensaje, y los resultados se los dejamos a Dios. Miren Lucas 9 del 10 al 12. Llegaron los apóstoles. Lucas 9 del 10 al 12. Miren lo que dice. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. ¿Verdad? Él se junta con ellos, quiere tener un tiempo de descanso, digamos así. Versículo 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Imagínense, hay 5,000 personas. Si uno lee el versículo 14, no lo tienen ustedes, hay 5,000 personas y los discípulos son 12. Dadles vosotros de comer. Ahora, ellos habían venido de predicar el mensaje, les había entrenado en esa parte. Ahora nuevamente llega la gente, Jesús nuevamente les atiende en sus necesidades físicas, pero también les predica, les hablaba del reino de Dios, les hacía entender la Escritura. Pero también a la par, y eso nuevamente se nota, entrena a sus discípulos. Cuando Él les dice: dadle vosotros de comer, Él no es que Él está, denle ustedes, no está haciendo así. Él está entrenándoles, les está ayudando a comprender la grandeza de Él, de Dios. Siempre se ve eso, siempre se ve a los discípulos de Cristo trabajando en el contexto del ministerio. Nunca se les ve aislados, nunca se ve a los discípulos, como digo, en una isla y luego venir otra vez al campo. Ellos están en el campo y en el mismo campo están recibiendo entrenamiento. Nuestra manera de pensar en cuanto a las misiones debe crecer. Nuestra manera de pensar en cuanto a seguir a Cristo debe mejorar, porque personalmente lo que yo entiendo es que el discipulado tiene como propósito servir a Dios, pero el servir a Dios no va a venir al final del discipulado, sino desde que el discipulado comienza. Uno también tiene que ser entrenado en servir a Dios. ¿De qué sirve una lección si es que uno no lo puede llevar a la práctica? Y no hay mejor lección que aquella que es en el campo mismo de acción, ¿verdad? Amar a nuestros enemigos, predicar el Evangelio en un salón. Quizás es fácil enseñarlo, ¿no? Pero en un lugar, frente a personas que no conocen a Dios, ahí es cuando uno va aprendiendo. Pastor, no sé evangelizar. ¿Qué hubiese hecho Cristo? ¿Sí? Nos hubiese dado una pequeña, una exhortación, nos hubiese quizás instruido, pero a la par, simultáneamente, lo hubiésemos visto a Él predicando, lo hubiésemos visto a Él enseñando, nos hubiese llevado con Él, nos hubiese hecho preguntas, nos hubiese confrontado. Quizás nosotros no quisiéramos evangelizarle a Él o a ella, y Él nos hubiese confrontado, nos hubiese dicho qué pasa y nos hubiese exhortado, ¿verdad? Porque así es nuestro Señor Jesucristo. Preparaba a la gente en el campo. Démonos cuenta de ello. Lucas capítulo 9,
versos 22 y 24 y 43 al 45, Jesús apunta también a nuevamente al sacrificio suyo. Ya les hace ver a sus discípulos lo que iba a pasar, y diciendo, 9:22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, dice el versículo 43, y maravillándose todos de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, nuevamente a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nuestro Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos acerca de su sacrificio. Y cierto, Él podía y normalmente hablaba más con sus discípulos que con las personas, ¿no? Las personas en general, Él atendía sus necesidades, predicaba del reino de Dios, pero a sus discípulos siempre les daba algo más, ¿no? Y en este caso se mostraba Él a ellos como quien iba a padecer. Sus discípulos le entendían, dice el versículo 45, mas ellos no entendían estas palabras. ¿Acaso ya eran pues recontra super archimega espirituales los discípulos? No. Lo que eran los discípulos en general, salvo Judas, eran personas que iban a seguir a Cristo hasta la muerte, y parece que Jesús iba formando eso en ellos también. Es decir, no es que estaban en el campo siendo ya los mejores, digamos así, no. Estaban en un proceso de entrenamiento, y el entrenamiento se daba a la par del trabajo con los demás. Es que tiene sentido eso. Si nosotros nos aislamos del mundo, si nosotros no llevamos nuestro cristianismo a acercarnos a la gente, entonces la verdad que no vamos a crecer. Es cierto, a veces hay problemas en nuestra vida que demandan una atención especial, ¿verdad? Que demandan que dejemos de hacer ciertas cosas y que nos enfoquemos en ese problema, porque es un problema que nos frena, que nos detiene. Pero en general, salvo algunas excepciones, en la voluntad de Dios, su mente, por lo que yo entiendo, es que estemos en el campo y en el campo nos demos cuenta de las necesidades de las personas y vayamos creciendo también nosotros en nuestra vida espiritual. Él trataba a sus discípulos así, y en el propio campo les ayudaba, camino a un lugar les enseñaba, camino a otro lugar en medio de la gente. Y así debemos ser nosotros. No podemos pensar que el cristianismo implica yo. No, debemos cambiar nuestra manera de pensar en el cristianismo. No, yo no creo que debemos ser eruditos, ¿no?, para poder predicar. Al contrario, por lo que vamos aprendiendo, vamos compartiendo. Somos pecadores, tenemos pecados que nos limitan. ¿Por qué no los solucionamos? ¿Cuántos años van a pasar para solucionar esos pecados, esas falencias que nosotros tenemos? ¿Por qué es que no podemos llevar adelante nuestra familia? ¿Necesitamos ayuda? ¿Por qué no la buscamos? ¿Se da cuenta? Hay solución para todo ello. Pero cuando nuestro enfoque no es cumplir la misión, nosotros somos el objetivo, nosotros somos el propósito, eso es malo, porque eso se llama egoísmo. Nosotros debemos, y detrás del egoísmo está el orgullo, nosotros debemos crecer para servir a los demás. Y eso va en concordancia con muchos pasajes. Efesios capítulo 4 versículo 11 dice: y Él dio dones, eso no lo tienen allí,
Él dio dones a los hombres, ¿no? Apóstoles, profetas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santos, para que los santos puedan ser moldeados, pulidos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. No podemos ser moldeados para la obra del ministerio aislados. Tenemos que estar desde el inicio en el ministerio. No todos podrán pararse al frente y predicar, pero podrán hacer muchas cosas que nos van a ir conectando con el ministerio. Debemos cambiar, debemos crecer, debemos mejorar y poder servir más y mejor a nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir trazándola, a seguir entendiendo cómo tú llevabas adelante tu ministerio. Abiertamente predicabas el Evangelio, abiertamente te ofrecías a sí mismo a la gente, Señor, como el Salvador. Es cierto, mucha gente no creía y tú, Señor, usaste parábolas con ellos para cumplir profecía con ellos, Señor. Pero a la vez seguías compartiendo tu palabra con tus discípulos, seguías entrenándolos en el campo de acción. Nosotros, Señor, debemos aprender a pensar así. Debemos crecer en nuestro deseo de servirte, de llevar adelante el Evangelio y ir cambiando en el camino, ir perfeccionando nuestras vidas, dándonos cuenta de no nos vamos a dar cuenta de cuánto debemos crecer si solo estamos pensando en nosotros, si solo nuestra vida comienza y termina con yo. Debemos, Señor, crecer, cambiar para ayudar a otros, para ayudar a nuestros hijos, para ayudar a nuestros amigos, para ayudar a quienes no te conocen. Debemos crecer, debemos cambiar, debemos mejorar. Ayúdanos, Señor, que nuestro enfoque sea tu gloria, tu honra, y que podamos, Señor, abiertamente y ahora con todas las cosas que hay, predicar el Evangelio. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.